Queridos hermanos, amigos, queridos oyentes, una vez más estamos con nuestro devocional, ya cerrando esta serie de devocionales hablando de la esperanza para lo más salvaje de este mundo. Y en esta ocasión vamos a ver el versículo 18 al 20 del capítulo 5 de Marcos, allí en tu Biblia. El Señor maravilloso, obrando de una manera poderosa y enviando a esa persona transformada por el poder de Dios para que comunicara el Evangelio a aquellos de sus alrededores. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Qué sorprendente cómo podemos ver nosotros ya este hombre transformado, ya este hombre liberado, lo que quería era estar con Jesús, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué sorprendente cómo podemos nosotros ver lo que Jesús le está diciendo en ese momento. Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es algo maravilloso cómo podemos nosotros ver el poder de Dios obrando de una manera sorprendente. Y ese es el llamado de toda persona que es liberada, de toda persona que es perdonada de sus pecados, que podamos contarle a los nuestros, podamos contarle a los de nuestro alrededor las maravillas que el Señor maravilloso ha hecho con nosotros. Y es importante que día a día cada uno de nosotros podamos tener claridad en ello, cada uno de nosotros podamos ser obedientes a la palabra, podamos obedecer en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en medio de nuestras vidas, recordando a ese hombre que no había oportunidad para él, hablando en el punto humano, podían verlo como una persona desquiciada, pero el Señor maravilloso, el Señor amoroso, transformó su vida, ¿sí? Y podemos ver a ese hombre liberado por Jesús. El hombre agradecido con Jesús inmediatamente se quiso sumar al equipo de Jesús, pero el Señor lo comisionó a dar testimonio de él entre los suyos, hablar acerca de Jesús, de cómo el Señor había hecho esa obra maravillosa, aunque Jesús no se pudo quedar en aquella región, Él les envió el más alto testimonio de su poder en la vida de un hombre transformado totalmente. Y eso es algo maravilloso, cómo podemos nosotros ver en la mano de Dios obrando de una manera especial, poderosa. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5 dice la Biblia, sí, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Note cómo el Señor lo manda a su casa para que pueda ministrar el corazón de los suyos. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice la palabra, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Todo tiene que comenzar por nuestra casa, todo tiene que comenzar por nuestro hogar. Debemos trabajar
con los nuestros, debemos de buscar cada día llevar el mensaje a los nuestros, hablarles del amor de Dios, hablarles de cómo el Señor transforma, de cómo el Señor cambia vidas, de cómo el Señor ha hecho grandes cosas en medio, perdón, de nosotros. Jesús, sí, qué maravilloso. Jesús lo comisionó para que testificara acerca de él en aquel lugar. El hombre tenía que comunicar, sí, a los de su casa de cómo Jesús había tenido misericordia de él, sí, y que se interesaba por ellos, que se interesaba por ellos. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no le importamos a nadie cuando nosotros vivimos en medio del pecado, cuando nosotros vivimos atados, cuando nosotros vivimos en una condición crítica, pensamos que a nadie le importamos, pero hay algo interesante. Para Dios eres alguien especial, para Dios eres alguien que el Señor te ama de tal manera que nuestro Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener oportunidad de vida eterna, para que tú y yo pudiéramos ser libres, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso es algo maravilloso. El anhelo de Jesús sigue siendo el mismo: dar libertad a quienes se encuentran presos, esclavos del pecado. Ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito de Dios: dar libertad al que está cautivo, dar libertad a aquel que está preso en delitos y pecados, aquel que está esclavizado. El Señor lo puede hacer. Aquellos que ya hemos venido a libertad, debemos compartir estas noticias en nuestro medio y permitir que el poder de Dios siga transformando corazones y dando libertad cada día más y más. Es algo importante. Necesitamos reflexionar, necesitamos levantarnos, necesitamos salir de nuestro confort y necesitamos ir a aquellos que están presos, así como nosotros estábamos presos en delitos y pecados, así como nosotros estábamos esclavizados en vicios, así como nosotros estábamos atados. Necesitamos ir a aquellos que viven en medio de una condición crítica en sus vidas, aquellos que viven en prisión, aquellos que están atados, aquellos que necesitan el perdón de sus pecados. Necesitamos ir a ellos. El Señor nos ha libertado como lo hizo en la vida de este hombre. El Señor lo ha hecho para que vayamos, comuniquemos el mensaje a aquellos que no conocen del Señor. Mira lo que dice el versículo 20. Y se fue. ¿Quién se fue? El hombre que había sido libre. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No te quedes conforme. No te quedes como muchas veces nos quedamos conformes, nos quedamos en medio de nuestro estancamiento o en medio de nuestra frialdad, nos quedamos allí solamente sin hacer nada. Querido amigo, levántate en el nombre de Jesucristo y cuéntales a aquellos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo el Señor ha transformado tu vida, cómo el Señor ha obrado a través de su palabra en ti, como dice su palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor quiere traer libertad a tu vida, quiere traer libertad a los tuyos, quiere traer libertad a todo aquel que está cautivo. El Señor ha venido a liberar a los cautivos. Y quiero decirte que la verdad os hará verdaderamente libres. Cristo es el que trae libertad.
Cristo es el que rompe cadenas. Cristo es el que rompe grilletes. Cristo es el que transforma vidas. Nadie más. Nadie más. Seamos como ese hombre que comenzó a publicar, que comenzó a hablar cuán grandes cosas el Señor había hecho con él, y para que todos aquellos puedan venir al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre, gracias por esta serie que acabamos de concluir, Señor, en Marcos 5. Maravilloso Dios, cómo tu mano poderosa, Señor, obró de una manera sorprendente en los primeros 20 versículos de este capítulo 5 de Marcos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a cada momento que solo tú puedes traer libertad y puedes transformar vidas. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.